Bendecidos, bendecidos, felices, bienaventurados son todos ustedes porque están en el Shabbat. Shabbat Shalom. Bienvenidos a Raíces de la Fe. Soy el pastor Gabriel Galán, quien les da cordial bienvenida y esperamos, oramos. Tenemos bitajón, confianza de que el Eterno les está bendiciendo y les está entregando o desempacando hoy un Shabbat lleno de bendiciones, de conocimientos, de aprendizaje y de crecimiento espiritual. Esa es nuestra función, ese es el deseo de nuestro corazón, poder llegar no solamente a ustedes y compartir un tiempo juntos, pero crecer juntos en presencia del Eterno. Soy el pastor Gabriel Galán, como les dije, bienvenidos a Raíces de la Fe. Aquí un aplauso para todos ustedes que nos acompañan presentemente en presencia, ¿verdad? Valga la redundancia. Y hoy vamos a estudiar la porción de esta semana que se llama Vaera. Vaeira, dicen algunos, pero pues ambas formas es aceptada. Y en español eso significa me le aparecí y me le aparecí, pero en esta ocasión le hemos puesto y me manifesté. El título de la enseñanza ha estado un poquito, o sea, el subtítulo ha estado un poco ambivalente acerca, pero ya cuando aparezca en YouTube va a tener su título. Me dispensan que usualmente tengo un subtítulo para dar como dirección a lo que vamos a enseñar, pero creo que tiene que estar relacionado con algo que Dios quiere manifestarle al pueblo, tanto a Israel como al pueblo egipcio, ya que estamos estudiando el tiempo cuando Moshe entra en un litigio verbal con el faraón, el rey de Egipto, y están tratando de mediar y negociar la salida del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Entonces, creo que Dios está muy interesado en dejarle saber al mundo en general, al mundo antiguo, porque Egipto representa no solamente una metrópolis, porque había muchas ciudades importantes en el reino de Egipto, pero le quiere demostrar a todas las otras naciones que visitan a Egipto para poderse equipar, llenar de sus provisiones, que Él es el verdadero Elohim y que no hay otro como Él. Miramos eso a través de toda la Escritura y de todos estos capítulos, pero lo más importante también que Él quiere dejarles saber es que no hay ningún tipo de recursos. No existe ningún otro recurso. El único conducto a la bendición, a la seguridad, el único conducto de seguridad, de bendición, de provisión y de ser el verdadero Dios es Él. Es el único conducto. No podemos nosotros hoy en día, con lo que conocemos de la historia, con lo que conocemos de la Escritura, con lo que conocemos de nuestra relación con el Dios del universo, Creador de cielo y tierra, el Padre de nuestro Salvador y Mesías Yeshua, tenemos que tener seguridad que no hay ningún otro recurso. Tenemos que estar completamente convencidos de que es a través de Yeshua la puerta que nosotros recibimos la bendición, la aceptación, la misericordia del Padre. Fuera de Yeshua, nosotros no tendríamos ni Dios ni promesas. Eso está en Efesios capítulo 2. Pero vamos hacia adelante. Como les dije anteriormente, más adelante veremos el subtítulo. De la Torah estaremos estudiando Éxodos capítulo 6, 2 al 9:35. Esa es la porción entera, pero como siempre repito, no vemos todos los capítulos, sería imposible terminar una lección en el tiempo que tenemos. Profetas, veremos a Ezequiel, capítulo 28, 25 al 29, 21. Vamos a estudiar ciertos segmentos de esa porción, de la Haftará. Y en el Pacto Renovado estaremos viendo a Lucas 11, 14 al 22 y Romanos 9, 14 al 33, algunos aspectos de estas escrituras que conectan con lo que estamos tratando de enseñar hoy. Nuevamente, bienvenidos a Raíces de la Fe. Somos una congregación mesiánica y nos agradamos, nos gozamos en alabar a nuestro Padre Celestial, en Yeshua, nuestro Mesías. Y
te invitamos que si estás acá por Irving, Texas, que hagas propósito de venir y compartir con nosotros, adorando, arraigándote más al Mesías. Algunos de los recursos consultados para la preparación de este mensaje son los que aparecen en el cuadro amarillo, a este lado, creo, en la parte superior. Y tenemos el Bible Knowledge Commentary, conocimiento de la Biblia, es un comentario, el comentario del conocimiento bíblico, podríamos traducirlo. Y también unos pequeños pensamientos que saqué del santuario de la presencia divina. Y también de información de Torah.org, que es una website rabínica, y de la Torah Insights o perspectivas de la Torah, yo le digo luces de la Torah, y también algunas otras cositas del Seminario Teológico Judío y en relación a algunas otras pequeños pedacitos de los otros recursos que ustedes miran en pantalla a mano a este lado. Todo el libro de Shemot, el libro completo de Éxodo, contiene 111 mandamientos. Usted me va a estar escuchando a través de todo este libro, de todas las porciones, repetir un poco de esto, y lo hago no para aburrirlo, sino a beneficio de las personas que van sentándose a ver estos videos por primera vez, para que vayan todos en la misma página. Esta es la segunda porción del libro de Éxodos y es en sí la número 14, la porción número 14 en el ciclo anual de estudio de la Torá. Cuando decimos el ciclo anual de la Torá, esto está compuesto por una porción de la Torá, o sea, uno de los 5 libros del Pentateuco, una porción Haftará, o decir, de los profetas, y una porción o porciones del Nuevo Testamento o el Pacto Renovado, que es importante que también incluyamos la perspectiva del primer siglo, los escritos del primer siglo, especialmente hablando de nuestro Mashiach, Yeshua. En esta porción vaera no hay ningún mitzvot, no hay ningún mandamiento. Pero en sí, ya empezando con la próxima semana que estaremos estudiando la porción Bo, entra, con esa porción empezamos a tener una serie ya de diferentes mandamientos prohibitivos y performativos que empezamos a estudiar, y es interesante pues tener este conocimiento. Hay 111 mandamientos de todos esos 613 mandamientos de la Torá. Hay solamente 111 en el libro de Éxodo. Vamos a hacer la oración para comenzar, hermanos, bendiciendo la palabra del Eterno. Berachut et Adonai HaMevorah. Baruch Adonai HaMevorah leolam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amim venata lanu et torato. Bendigamos a Hashem y bendito es Él. Bendito es Adonai, por siempre será. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Amén. Bendito, gracias, Padre. Le damos gracias por todos los escritos. Vamos hacia adelante, entonces, Éxodo 6:2 en adelante, para el número 14, Vaera. Dios habló a Moshe y le dijo: yo soy Adonai, me aparecí, me manifesté a Abraham, Isaac y Jacob como El Shaddai. Aunque no me di a conocer a ellos por mi nombre, Yud, He, Vav, He, Adonai, también establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra donde vagaron y vivieron como extranjeros. Además, he oído el gemido del pueblo de Israel, a quienes los egipcios mantienen en esclavitud, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dile al pueblo de Israel: yo soy Adonai. Vamos a parar un momento simplemente para decir, no es la primera vez en las Escrituras que
Dios se manifiesta con el nombre, o que la misma escritura nos da el nombre de Adonai Hashem, ¿verdad? O Yod He Vav He, el tetragramatón que componen la palabra Yahweh, su nombre personal, el cual no mencionamos muy a menudo, pero nos referimos a él como Adonai o Hashem, o el Señor, el Eterno. Pero esto es importante de mencionarlo, cada año lo hacemos para, como digo, poner a todas las personas en la misma página. No es la primera vez en las escrituras que aparece el nombre, pero en los escritos de los Humashim, las enseñanzas de los sabios de Israel enseñan de que esto es que Dios se está revelando por primera vez en su completa capacidad como el Dios del creador, el Dios que altera todo lo que tiene que alterar, cambia todo lo que tiene que cambiar, tiene el control de los elementos, tiene control de la vida, tiene el control de la enfermedad, tiene el control de todo. Entonces es por primera vez que se está revelando de esta manera. El nombre había sido conocido, pero no necesariamente se utilizaba a menudo, sino que el nombre que se utilizaba normalmente era el nombre de El Shaddai, el Altísimo, ¿okay? El Dios autosuficiente, el Dios todopoderoso, ¿okay? Por eso lo dice bien claramente. Me aparecía Abraham, Isaac y Jacob en el verso 3 como El Shaddai. Ese es el Todopoderoso, el Dios autosuficiente. Aunque no me di a conocer a ellos por mi nombre. Es decir, no desenvolví, no desempaqué la esencia completa del nombre Yod He Vav He, del nombre Hashem. Entonces lo explicamos y seguimos adelante. Además he oído, dice en el 5, el gemido del pueblo de Israel, a quien los egipcios mantienen en esclavitud, y me he acordado de mi pacto. ¿Sería que Dios se olvidó por todas esas generaciones de su pacto? Claro que no. Eso es un decir. Dios lo que está diciendo, me he acordado. Lo está enfatizando, es una, digamos, podríamos decir, no a propósito literalmente un hebraísmo, pero en la manera como lo está expresando es una expresión que quiere decir, no de que apenas me estoy recordando, Dios no se olvida, ¿okay? Pero lo que está diciendo es que yo soy el Dios que no se olvida. ¿Estamos entendiendo? No está diciendo, me estoy acordando hasta ahorita. Por esta situación de que los hijos de Israel están sufriendo esclavitud, me estoy acordando. No. Me acordé o me he acordado de mi pacto, está enfatizando que Él es el Dios que no se olvida. ¿Okay? Eso quiero que esté claro. Por tanto, diré al pueblo de Israel, yo soy Adonai. ¿Y por qué se tiene que de introducir Dios? ¿Será de que Israel se había olvidado por completo del Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y Jacob? Absolutamente no. Lo que él está diciendo es, dile de que al decirle que Yod He Vav He se te ha revelado, te ha hablado y te ha mandado en su nombre, ellos se van a acordar que yo tengo pacto con ellos. O sea, usted tiene que conectar lo que se está diciendo en el pretexto, o sea, el texto anterior, para entender el contexto de lo que se está diciendo. Por tanto, dile al pueblo, es decir, a razón de esto que te estoy diciendo, recuérdale al pueblo que Adonai se te ha parecido, de que Adonai te está comisionando, ¿okay? Para que ellos sepan de que ese Dios que ellos pensaban que se había olvidado de él, a ese Dios que le están rogando, a ese Dios que le están pidiendo, sálvanos, tráenos liberación, ¿okay? Ha escuchado sus oraciones. Pero no fue que Dios se olvidó, hermano. Acuérdense que fue el mismo Dios que le profetizó a Abraham en el capítulo 15 de Génesis, esto es lo que va a suceder. Ellos se van a ir a una nación, esa nación los va a esclavizar y van a estar ahí por 430 años. Por lo tanto, no es que Dios se olvidó, el término de ese tiempo está llegando a su caducación, por lo tanto, Hashem, nuestro Dios, nuestro Elohim, es un Dios que se acuerda en todo momento de lo que Él promete. Amén. Os sacaré, apartaré de la servitud de los egipcios. Vamos a volver hacia atrás. ¿Qué es lo que dice? Por tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy Adonai. Os sacaré. O sea, la razón por la cual quiero que me reintroduzcas con ellos es porque sepan qué es lo que les estoy no solamente
prometiendo lo que le prometí a Abraham, sino que lo estoy cumpliendo, porque le dijo, yo los voy a sacar, le dijo Abraham, y voy a traer juicio sobre esa nación. Y los voy a sacar y los voy a revolver a esta tierra que yo te estoy dando a ti y a tu descendencia. Esa es la promesa que le hizo Abraham. Entonces está repitiendo en una forma diferente, pero está cumpliendo los puntos que le habló a Abraham. ¿Okay? A veces no conectamos estas situaciones, pero es importante traerlo a colación. Os sacaré, apartaré de la servidumbre de los egipcios. Eso es, usted mira esas escrituras en celeste, en color celeste a mano derecha, en su pantalla, creo que sí, a mano derecha en su pantalla. Dice copa de consagración. Esto es lo que leemos cuando tomamos las copas en la fiesta de Pesach, que ya pronto viene. ¿Okay? Entonces, esa es lo que se llama la copa de consagración. Le dice, os sacaré, os apartaré. ¿Qué significa la palabra santificar? Es apartar, es separar, es sacar de lo profano a lo santo, a lo separado, a lo consagrado, ¿okay? Por decirlo de esa manera. Pero sacaré, apartaré de la servidumbre de los egipcios. Copa de consagración. Os sacaré, que significa libraré de su opresión. Esa es la copa de liberación. Esa es la segunda copa que se toma durante la festividad de Pesach, del Seder de Pesach. Os redimiré con brazo extendido y con grande juicio. Eso es el pago a la nación que le hizo daño a su pueblo y que él le dijo a Abraham, esto es lo que voy a hacer. Voy a sacarlo con mano extendida, con brazo fuerte. Esa es la copa de la redención. Ese es el pago. Ese es el pago que Dios está trayendo. No porque Dios es un Dios que quería hacerle mal a Egipto. Es que Egipto, su rey y todo el pueblo de Egipto no querían soltar al pueblo. Entonces se ganaron. La transacción empezó, deja ir a mi pueblo, por favor. Deja ir a mi pueblo. Y le dice constantemente, es mi pueblo, no es el tuyo. Es mío, no te pertenecen. Yo te voy a demostrar que yo soy el dueño. Yo te voy a demostrar que yo soy el amo. No te voy a demostrar, te lo estoy demostrando. Cada uno de los juicios, cada una de las plagas, eran prácticamente una confirmación de que él tenía el control, de que es el Dios creador de cielos y tierra. Pero el faraón se está empecinando en quererle demostrar al Dios que él no puede ni siquiera ver, pero que está haciendo estas maravillas, que está haciendo estos portentos, y él no tiene control. Y la única arma que él tiene es el hecho de que tiene una armada que puede, digamos, golpear, matar, herir al pueblo si trata de escapar. Eso es lo único, pero Dios no era que no podía salvar al pueblo. Lo que pasa es que tenía que haber lo que se llama medida por medida. Primeramente era una pelea contra cada uno de sus dioses, cada juicio, ya lo hemos aprendido eso, que valga la repetición porque es importante, es una pelea del Dios verdadero contra todos los dioses representados en estas seguridades que sentía el faraón en el pueblo de Egipto, que supuestamente le traían estos dioses, ¿verdad? Estos ídolos a quienes ellos adoraban. Entonces él está diciendo, yo soy el que tiene control. Por lo tanto, la paga para poder sacar algo de la tienda, para poder comprar algo, para poder pagar el precio de los esclavos, por decirlo de esa manera, tenía que haber una demostración del intercambio monetario. Y el intercambio fue, deja ir a mi pueblo. Es mío, no te pertenece a ti, es realmente mío. Lo has tenido todo este tiempo prestado y lo has abusado. Entonces ahora viene el pago de medida por medida. Entonces esa es la eficacia de la transacción, del intercambio de la economía. Yo te voy entonces a pagar moneda por moneda. Tú te pones duro contra mi pueblo, yo me voy a poner duro contra ti. Y de esa manera los redime. ¿Ve? Es cuando le dice también y los va a empujar hacia afuera, los va a sacar hacia afuera. Es decir, les van a pedir que se vayan. Entonces, dice, os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Luego en el verso 7, os tomaré, que significa adoptaré. Ese tomaré no es que los voy a llevar nada más, no, los voy a adoptar.
Porque él tiene que pasar el proceso de que ellos también entiendan que el proceso de adopción, sí, Dios tiene el poder y la voluntad de tomar a su pueblo. Pero acuérdense que el pueblo estuvo mezclado con la idolatría, haciendo las cosas que no le agradaban al Eterno. Entonces ellos tienen que ver que Él es el Dios, que Él promete y que cumple, de que Él es el Dios de milagros, de poder, que es autosuficiente, que Él no necesita a ningún ayudante, pero al mismo tiempo tienen que ellos separarse de todas estas cosas para poder ser adoptados, para poder, ¿qué es lo que se nos pide cuando venimos a los pies del Mesías? Mesías quiere que obedezcamos al Padre. El Mesías, Yeshua, quiere que nosotros, nuestro Salvador Yeshua, quiere que nosotros adoptemos la voluntad del Padre, que es seguir sus mandamientos, que sigamos las pisadas de Él, que Él es el mejor ejemplo que tenemos, ¿verdad?, sobre esta tierra para seguir al Padre, pero que dice, hay que apartarnos, dejar todo lo que nos hace daño, dejar todo el pecado, dejar toda la inmundicia atrás y empezar a practicar lo que nos dicen las Escrituras que practiquemos. Entonces, así sabréis, dice, os tomaré, los voy a adoptar por pueblo mío y seré vuestro Dios. Esa es la copa de la adopción. Así sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Así se van a dar. Esa palabra Señor no es como nosotros la interpretamos normalmente en español, ¿verdad? El Señor, que es una persona digamos, tenga nobleza, que tenga alta alcurnia, que es una persona que esté en una posición social más alta que uno. No, ese Señor es amo. Esa palabra Adón es amo. ¿Okay? Acuérdense de que la palabra el Señor es en español. ¿Okay? Es una traducción. Pero en el idioma hebreo, Adón es amo o dueño y Adoní o Adonai es mi Señor, mi amo. Entonces, que yo soy tu amo que os liberó de la servidumbre de los egipcios. Dice en el verso 8, os traeré, que significa introduciré. No es que simplemente los va a llevar por el camino, por el desierto, no, los va a introducir a la tierra que juré a dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y esa es la última copa que se toma. Son oficialmente 4 copas que se toman durante el Seder, pero la quinta copa es la copa de Elías, que es la copa de consumación, que es la copa que Yeshua tomó durante la fiesta de Pesach, la celebración del Seder de Pesach, el día antes, o la noche antes de su crucifixión. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? El Eterno está cumpliendo punto por punto lo que le prometió a Abraham. Los voy a traer hasta acá y los voy a introducir a esta tierra, a esta morashá, a esta herencia que yo les prometí a los patriarcas. Entonces dice, os la daré como herencia. Porque eso se lo prometió a los patriarcas. Y después se firma, yo soy Adonai el Señor. Moshe dijo esto a los israelitas, pero ellos no le hicieron caso porque estaban muy desanimados y su esclavitud era cruel. Acuérdense que esta es la segunda parte o la segunda porción. En la primera porción vimos de que en la primera concesión que tuvo, o la primera visita que tuvo Moshe, pidiendo, ¿verdad?, que libraran al pueblo, se les otorgó, se les entregó más trabajo, más pesado, e inclusive se les impidió que utilizaran los materiales necesarios para dar la cuota que se les pedía diaria de los ladrillos y también los materiales que hacían que los ladrillos se fortificaran o que fueran sólidos. El Señor le dijo a Moshe, entra y dile a Faraón, rey de Egipto, que deje salir a los israelitas de su tierra. Moshe le dijo al Señor, mira, los israelitas no me han escuchado. ¿Cómo va entonces a escucharme el faraón? Ese entonces es un énfasis que yo le estoy agregando. Pero, ¿verdad?, ¿cómo va a escucharme el faraón si soy un pobre orador? No hablo bien, o sea, no tengo tal vez el poder de convencimiento en mis palabras, no soy lo muy elocuente para que este hombre me escuche y acceda.
Pero Adonai habló a Moisés y Aarón y les dijo, y les dio órdenes. Fíjense bien en esto, que tal vez ustedes no habían visto esto anteriormente, no sé, quizás sí. Pero Adonai habló a Moshe y a Aarón y les dio orden acerca de los hijos de Israel y acerca de Faraón, rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Él le dio esta orden. Entonces, vamos a ver, aleluya, quiero ver si está escrito, dice acá, comenzando la parashá Vaera, nos dice el texto que Dios le habló a Moshe y le dijo, yo soy Hashem. Or HaHaim, que es uno de los sabios antiguos judíos, dice, pregunta, ¿por qué Dios declaró esto a Moshe? Cuando ya le había dicho, este es mi nombre, Hashem, por siempre. Es mi nombre por siempre. Entonces lo ha cambiado desde el principio. Al comienzo, en su primer contacto, cuando se lo encontró en la zarza, ¿verdad? En el arbusto incandescente en el monte Sinai. Cuando se manifestó a él y comisionó a Moshe que redimiera, que sacara al pueblo israelita de Egipto. Porque se lo tienen que volver a repetir. Or HaHaim nos responde a esta pregunta que él mismo hace, presentando una lección de fe. Al final de la parashá Shemot, Moshe y Aarón acuden al faraón para defender su causa en nombre de los israelitas. El rey de Egipto los respondió y no solo les continuó la esclavitud, sino que aumentó los pesos de la misma esclavitud. Las condiciones horribles. Entonces los hizo sufrir más. Por eso es que no es que no le están creyendo a Moshe, sino que están desanimados, no se sienten, porque piensan que si seguimos con esto se va a empeorar la cosa. Los israelitas se quejaron ante Moshe y Aarón, quienes llevaron su súplica ante Dios, cuestionando a Adonai en forma de queja. Fíjense bien. Dice Moshe al Señor, ¿por qué has hecho este mal a este pueblo? Dios dice, yo te estoy comisionando para que vayas y liberes a mi pueblo. No va a ser por tu tartamudeo, no va a ser con tu palabra tremenda, no va a ser porque te sientes inseguro, yo voy a ir contigo. Es decir, toda la batuta, la responsabilidad del Señor. Pero entonces viene Él y le reclama porque, verdad, el pueblo está temeroso y no se motiva a seguir, verdad, con lo que tienen que hacer, o sea, apoyarse unos a los otros y apoyar al líder. Entonces, ¿por qué has hecho este mal a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? ¿Cuál es el motivo que tú me envíes si no voy a tener efectividad en lo que me has mandado a hacer? Y entonces quizás Moshe en un momento y nos pasa todo, hermano. Cada vez que las cosas se ponen duras en nuestro camino nos desanimamos. Cada vez que nosotros tenemos un contrapeso en nuestro plan, nos desanimamos y empezamos a cuestionar que si Dios está en el asunto. Empezamos a cuestionar si es nuestra fe. Empezamos a cuestionar que si no tenemos el apoyo, que si nadie me está viendo y que nadie se da cuenta de mi necesidad y nadie me está apoyando, y empezamos a enojarnos con todas las personas alrededor. Pero eso no es como dice aquí mismo, le va y le cuestiona a Dios con queja. Se olvidó él que Dios mismo le dijo. Él te va a escuchar, pero va a endurecer su corazón. Porque yo a propósito se lo voy a endurecer. Es decir, no se trata de la visión solamente de que te estoy mandando a que liberes al pueblo. Es que es demasiada misión para tus manos. A veces tenemos que entender, vuélveme a ver acá, hermano. A veces nosotros creemos que toda la misión, sea tu misión de tu vida, sea tu bendición que estás buscando, sea la carrera, el trabajo, la necesidad que tengas, sea también ministerio que Dios ha puesto en tus manos. No está todo para que tú lo desarrolles con tú. Él te ha dado poder en tus manos para hacer riquezas, para desarrollar las ideas que te van a llevar al próximo nivel, como dicen tradicionalmente. Pero el punto es que no todo está en tus manos. Está el conducto. No puedes hacer de tus manos, de tus ideas, de tus criterios, de tu inteligencia el recurso. ¿Estamos entendiendo? No podemos hacer de eso el recurso. Tenemos que ir a quien es el conducto el que se ha comprometido con tu vida a través de ese pacto en el Mesías, que
Él va a llevarte a esa meta, a esa victoria, pero es a Él. Lo tenemos que incluir a Él, lo tenemos que involucrar a Él. En el momento que nosotros caemos en esta percepción, esta autopercepción que está en nosotros, que una vez que ya te comisionó Dios, ya puedes ir ya eres un barco a la deriva, solo, ya no necesitas del viento de Él para que empuje tus velas, entonces ahí es donde empieza el problema. Tenemos que reconocer a Dios desde el principio hasta el fin, a través del proceso especialmente, porque es en el proceso, en ese zarandeo del proceso, familia del Eterno, es cuando podemos perder la fe, nos desanimamos, nos sentimos desnutridos, nos sentimos que no podemos, nos sentimos que estamos cayendo o que somos incapaces. Exactamente lo que estamos compartiendo en este momento acerca de la historia de Moshe. El pueblo también afectado. Pero Dios le había dicho, le anticipó, es que yo le voy a endurecer. Son mis prodigios los que yo voy a presentarle a este varón. Son mis portentos. Yo los voy a sacar a ustedes. Todo está ya predicho, ya todo está en avance, ha sido compartido. Pero entonces a veces se nos olvida que no está a la deriva de nuestra voluntad. Es en las manos del Eterno. Él es el que nos va a conducir porque Él es el conducto. Es el conducidor, Él es el conducto. ¿Okay? Él es el verdadero recurso. Y el que se asegura que nos va a conducir a toda victoria, a toda sabiduría, a todo conocimiento. Entonces, bendito sea el Eterno. Preguntó en forma frustrada a Moshe. La respuesta de Dios es nuestro versículo en cuestión al comienzo de Baera. Elohim, que representa los atributos de Dios de juicio. Cuando decimos la palabra Elohim, estamos hablando del Dios. Acuérdense que yo les he enseñado, he compartido con ustedes, esto lo he aprendido, no es que yo lo enseño, sino que lo aprendí, ¿verdad? Elohim es el nombre multifacético de todos los atributos de Elohim, porque es plural. Es un nombre singular, que es el nombre de Él, pero está en plural, porque no estamos hablando de un Dios que está limitado a una personalidad. Cuando digo personalidad, no estoy hablando de que tiene multipersonalidades como alguien que está esquizofrénico, no. Estoy hablando de que tiene múltiples de atributos. Él es el Dios suficiente, el Dios creador de los cielos y la tierra. ¿Ok? Pero representa, lo dicen en hebreo, Midas Hadin. Midas o el Midat Hadin, el atributo divino de la justicia, es decir, su atributo de juez. Su atributo de justicia, su atributo de ser un buen juez, el cual en este momento Moshe está poniendo en tela de duda. Como a veces nosotros lo ponemos, ese atributo de él, en tela de duda, porque las cosas no nos salen como lo planeamos que iban a salir, o pensamos que iba a ser más sencillo. Entonces tenemos que venir en conexión, tenemos que conectar nuestras emociones, la manera que pensamos todo con la parte espiritual, que Dios tiene un plan. Y si Dios está en nuestra vida, Dios está, y su nombre está invocado en nuestra vida, a través de Yeshua, nuestro Mashiach. Cuando digo su presencia, su nombre, o sea, si recibimos el Espíritu de Santidad a través del juramento que hacemos a través de Yeshua, entonces tenemos que entender de que no podemos poner, en cada vez que la cosa se nos ponga dura, poner en tela de duda el elemento o el atributo de justicia del juez que es justo, el verdadero juez. Le habló a Moshe y le dijo, yo soy Hashem, el nombre que abarca el atributo de Dios de misericordia también y compasión. Yo soy Hashem. Ahí es, en Hashem, usted recuerde que es Yod, He, Vav, He. ¿Qué fue lo que repitió Hashem cuando pecó el pueblo? Moshe en el capítulo 32 sube para pedir el perdón de Elohim, porque el pueblo pecó con el becerro de oro, y en el capítulo 34 él le pide de que le manifieste toda su gloria, y Hashem, el Dios del universo, el Rey del universo, cuando empieza a manifestar su gloria, dice Yod He Vav He, Yod He Vav He, repite 2 veces.
repitiendo su nombre personal y diciendo que Él es misericordioso. Y todo lo que empieza a hablar son sus 13 atributos de misericordia. Por lo tanto, cuando le dice, le habló a Moshe y le dijo, yo soy Hashem, el nombre que abarca el atributo de Dios de misericordia y compasión. Midas ha-rahamim, la medida de la misericordia. Cuando digamos Hashem, estamos diciendo que Él es el Dios de misericordia, automáticamente. El misericordioso, Dios de las misericordias. Los seres humanos tendemos a percibir a Elohim como un Dios severo. La mayor parte de la gente piensa que Dios es duro porque asocian el Dios que nos dio la ley, el Dios que nos dio la Torá, piensan que hay una rigidez y una dureza de parte de Dios. Hermanos, si Dios hubiese sido así, la humanidad ya no existiera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que reconocer de que si Hashem hubiera ido, como decimos, por el libro, hubiera hecho las cosas por el libro, la gran mayoría de la humanidad ya no existiera. Pero Dios en su gran sabiduría designó la misericordia como el vehículo más efectivo para llevarnos a Él. Y fue tanto así que propició la salvación desde el principio de la creación con el cordero que fue inmolado desde el fundamento del mundo, y en Yeshua HaMashiach ha hecho carne, lo ha completado, lo ha hecho accesible a nosotros. Entonces, Él nos ha dado misericordia desde siempre, desde el Edén. Dice, lo interpretamos como severo, demandante y estricto, pero realmente la esencia del carácter de Elohim se encapsula. Y ojo, no estoy hablando de encapsular como atrapar, como tener retenido en un vaso. No, estoy hablando de que está su esencia. La midas ha-rahamim, su medida, su atributo de misericordia, está allí la esencia. En ese nombre, yo soy Hashem, yo soy el Dios de la misericordia. Aunque Moshe parece experimentar al Dios que a través de su midad hadim. ¿Qué es lo que está diciendo, pastor? Compartiendo de las notas que hice de este varón, y más adelante les digo el nombre, lo que tenemos que extraer de esta enseñanza, hermano, es que la mayor parte del mundo que sigue la esencia de la Torá del Eterno está enfocado nada más en el atributo de la medida de ser el juez. ¿Están entendiendo? Interpretamos a Dios como es continuamente el juez. No hay un momento para ser el juez. Hay un término de tiempo, hay una expansión de rahamim, de misericordia que el Señor nos da aún en Mesías, Yeshua. Él nos ha extendido, nos ha amplificado la bendición de su misericordia, de su paciencia, de su paz, de tener, como hemos enseñado en muchas ocasiones, una nariz larga, es decir, una paciencia larga, casi que no se extingue, a menos que la persona sea tan insensible y tan desconsiderada de seguir pecando, y seguirse excusando, reincidiendo, hasta el punto de llegar a endurecer su piel, endurecer su corazón y rebelarse voluntariosamente contra el Eterno. Entonces, hay un momento que Dios dice, hasta aquí. Y eso es lo que tenemos que empezar a ver. No podemos simplemente interpretar a Dios porque es el juez y que nos ha dado su palabra, su Torah, su ley, como que Él está en ese mode, como que Él está en ese, ¿cómo se dice en español? Molde. En ese molde todo el tiempo. Hermano, si fuese así, como le dije anteriormente, la humanidad hubiese dejado de existir. Es porque tiene misericordia. Mucho. El impío piensa que no existe Dios por eso. El impío, el pecador, el criminal, el maldoso, el que se hace alarde y se gloria a sí mismo porque hace maldades y piensa en maldad todo el tiempo. Y nunca
Dice, no existe Dios porque no le llega el castigo, no lo perciben, no lo reciben, y piensa que va a continuar todos los días de su vida de esa manera. Pero llega un momento que Dios va a pasar la cuenta. La va a pasar la cuenta en la tierra y va a pasar la cuenta después. Porque Dios no va a ser burlado, porque ciertamente lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y la cosecha, hermano, es aquí en la tierra. La siembra y cosecha es en la tierra. Amén. Vuelvo y repito, la siembra y cosecha es aquí en la tierra. Entonces, toda persona que piensa que va a escapar su maldad, con su maldad intactamente, no, estás equivocado. No es así. Dios es un juez, pero no opera con sus hijos en ese molde todo el tiempo. Pero eso no significa, vuelvo y hago énfasis, Pastor Galán, usted está diciendo que podemos hacer, no, yo no estoy diciendo que usted puede hacer lo que le da la gana, usted tiene que seguir la ley. Aquí lo que tenemos que entender es que la ley no es para obedecerla a manera o con la codificación de que, ahí está Dios, me está viendo y entonces yo tengo que obedecer. O es que si peco o que si yo cometo una falta, entonces Dios está ahí en el juez y me va a pasar el juicio. Me voy a ir al infierno. Hermano, usted no puede operar de esa manera. Porque usted está corriendo como el impío está corriendo y usted no es un impío. Pueblo de Dios, tú no eres impío. Tú has recibido redención, tú has recibido perdón, tú has sido reanudado al pacto, al bien común de Israel, el reino de Dios en la tierra, por el amor, por la voluptuosa beneficencia, la voluptuosa belleza del amor misericordioso del Eterno en Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, no puedes estar operando de esa manera. Tenemos que operar en confianza. Y como amamos a quien nos ha dado esa confianza, nos ha restituido a la bendición, nos ha reconectado a esa bendición, entonces operamos en amor, en consideración, en reciprocidad de justicia, diciendo, yo no puedo pecar, yo no voy a hacer el mal, yo no me voy a comportar de esta manera porque mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Padre, me ha renovado la existencia, me ha reanudado el espíritu, me ha dado una nueva oportunidad. Entonces, no obedecemos porque tenemos al juez encima, obedecemos porque caminamos, operamos en un amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo sé que ustedes saben esto, pero el punto es que tenemos que operar dentro de lo que es el atributo de la misericordia divina. No el atributo de juez, sino de su midat ha-rahamim, su medida o su atributo de misericordia. Por eso podemos decir que Hashem u Ha-Elohim, Dios es el verdadero Dios. Dios es el verdadero Dios, porque es el Dios que da oportunidades. No oportunidades al que, como dije, rebeldemente se obstina en hacer el mal, pero al que se obstina en hacer el bien. El que cambie el curso de su corazón, de su neshama, de su alma, a inclinarse a las cosas del bien. Que la cabana nuestra cambie hacia la derecha, no que empiece a caminar hacia el otro lado. Quiero aclarar que de la derecha a izquierda no tiene nada que ver con que si es bueno o es malo. Es simplemente una función de dar dirección. ¿Okay? Cuando decimos que estamos haciendo la voluntad de Dios, es que nos está poniendo en el lado positivo de su voluntad. Nos está poniendo que estás haciendo mi voluntad, estás en el lado positivo de donde yo quiero que estés, no en el lado negativo. Ok, Rab Joseph Dov Soloveitchik, que su memoria sea de bendición, resume esta lección de una manera elocuente. La comprensión del hombre es limitada y distorsionada. Nosotros a veces pensamos que Dios no tiene compasión de nosotros cuando nos está yendo mal. Y es bien fácil caer en esa trampa. Es bien fácil caer en esa trampa, pero fíjense el ejemplo que hemos visto en Joseph hace unas semanas atrás. No importa qué le hicieron los hermanos, no los dejó de amar. No importa lo que hicieron sus hermanos, él no trató de hacerles mal. No importa lo que le hicieron sus hermanos, que lo vendieron, lo traicionaron, se burlaron, le hicieron cosas horribles. Lo quisieron matar, no los dejó de amar. Pero él quiso probar si sus corazones habían cambiado, obviamente.
Porque usted no va a empezar a invertir o sembrar en terrenos que están malos, porque se le va a echar a perder la semilla. No podemos dar perlas, dice la Escritura, ¿verdad?, a los cerdos. Entonces, resume esta lección elocuentemente. La comprensión del hombre es limitada y distorsionada mientras percibe solo fragmentos aislados del drama cósmico. Tenemos una pelea no contra carne ni sangre, dice la Escritura, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes que son de maldad, son principados, son cosas, ¿verdad?, que estamos en lucha continua. Pero hay un drama cósmico poderoso, es una epopeya, es una historia de heroísmo que nosotros tenemos que debatirnos, nosotros tenemos que pelear nuestra propia epopeya. A veces la gente, mire, están peleando por ser héroes. Y usted dice, ¿cómo es eso, pastor? Bueno, pónganse un día en el Facebook. Yo no estoy criticando a nadie de hacer el bien, ¿ok? Simplemente yo tengo una perspectiva diferente de hacer el bien. Si yo voy a hacer el bien, no lo voy a poner en las redes sociales para que la gente mire de que yo estoy haciendo algo bien. Si alguien tiene una organización de beneficencia para ayudar a la gente, pues está bien. Eso es una manera de promover para que la gente ayude, mande dinero. Yo entiendo esa parte, no estoy hablando de eso. Pero en situaciones aisladas de bendecir a alguien, trato de no hacer ese tipo de acciones porque creo que es contradice. En vez de que Dios mantenga la bendición porque hemos logrado bendecir a alguien, entonces puede ser que por jactarse uno, entonces la bendición sea quitada. Porque no estamos buscando el reconocimiento del hombre, estamos buscando hacer la voluntad, ni siquiera el de Dios, sino que lo hacemos porque Dios quiere que hagamos estas cosas. Entonces es importante entender estos puntos, porque hoy en día con las redes sociales mucho de esto se promueve y hay personas que pierden el camino de lo que es correcto. Entonces, la comprensión del hombre es limitada. ¿Por qué? Porque a veces percibimos poco. Nada más percibimos, lo voy a ser sincero y franco al punto, cuando nos va bien. Nada más percibimos la bendición, nada más percibimos el favor, nada más percibimos cuando las cosas son fáciles. Pero en el momento que hay resistencia, entonces ya pensamos que el drama cósmico se puso muy fuerte y entonces la pelea tiene que parar porque mejor no, ya me aburrí. No merece el esfuerzo. Y es duro. A veces pelear con estos elementos de la fe, porque son elementos que conforman la fe. ¿Ok? En los ministerios conocemos muchos de estas cosas, porque cuando las cosas se ponen duras hay que creer en Dios. Y entonces, ¿a qué podríamos entonces comparar este asunto? ¿Ok? Porque seguiríamos nosotros siendo incapaces de penetrar en la guardia secreta del sufrimiento y el mal. Nosotros podríamos entrar en este mundo donde las cosas se ponen difíciles, entonces, y que cuando se ponen oscuras, entonces tengamos el valor de penetrar en contra esa guardia, contra esa retén, contra ese valle oscuro, donde no sabemos cómo vamos a salir, cómo lo vamos a transitar, si vamos a ser efectivos en poder salir del asunto. Es que no quiero sufrir. Bueno, es que parte del sufrimiento también está involucrado en el crecimiento. Hermano, los percances en la vida llevan no solamente el bloqueo, hay una parte de sufrir el embate de ese pare. ¿Okay? Cuando usted pierde un trabajo, usted no solamente puede perder el trabajo, usted puede decir, voy a conseguir un trabajo, pero mientras llega la materialización de ese otro trabajo, ¿qué es lo que va a parar? Va a parar su cheque. Lo cual significa que usted va a tener problemas en poderse mantener. Amén. Entonces, en pagar sus deudas, lo cual lo pone en riesgo de muchas cosas. Que no pueda pagar su carro, que no pueda pagar su casa. Entonces, lo pone en riesgo que lo saquen de la casa, que le quiten el carro, un montón de asuntos. Entonces, lo pone en riesgo, pero la gente no quiere, se desespera, porque empieza a dar, y con razón, ¿verdad? Pero dan demasiado a este pensamiento y se olvidan de que su recurso es Dios. Ahora,
¿Cómo podemos comparar este asunto? A una persona que contempla un hermoso tapiz, una verdadera obra de arte. Yo no sé si ustedes han visto cuando esta gente utilizan estos boards para hacer, ¿cómo se dice? Ajá, pero hay otro nombre, como para bordar, gracias es la palabra, como bordar a veces con estas agujas. Y entonces usted lo mira, por enfrente es una obra de arte, pero cuando usted mira por atrás, todo está en desorden, es un caos. Pero ese caos que está feo, entonces la gente a veces se enfoca en el caos de atrás del cuadro. Pero cuando le damos la vuelta, miramos que hay una obra de arte. Entonces, los seres humanos, por eso dice acá, de que tenemos a veces una limitada y distorsionada percepción de lo que es este drama cósmico en el cual Dios nos ha puesto para que peleemos la buena batalla de la fe. Una vez que usted entra al reino del Eterno, usted ha sido dotado con la capacitación espiritual para tener capacidad de vencer en la buena batalla de la fe. Pero hay que seguirse nutriendo con el elemento que es creer. Escuchar la palabra de fe, porque la fe viene por el oír y es el oír la palabra del Eterno. Entonces, se podría observar o tener una experiencia estética sublime o entender con revelación los propósitos ineditables de Dios. Es que quiero que Dios me lo diga todo, que me lo cante todo, me lo descifre, me lo ponga enfrente de los ojos para yo tener una conceptualización intelectual de todo lo que va a suceder. No, porque si lo hace, te vas a desanimar más rápido. Y Él quiere que pasemos el puente de la fe, que pasemos ese valle oscuro, donde aunque está oscuro, sabes que el puente lo está poniendo Él. Él quiere que caminemos en esa fe, aunque haya neblina, aunque haya tiniebla, aunque haya oscuridad. Que tu pie está bien puesto, porque ahí está Hashem sirviéndote de puente. Entonces, tenemos que entender que este es el propósito de darnos esa revelación de sus propósitos. No es que nos diga todo, sino de que creamos que Él tiene la solución de todo. Pero por desgracia vemos al mundo siempre al reverso y no de frente. No miramos que el final de la obra va a ser preciosa, porque el final de la obra es usted. El final de la obra es usted. El final de la obra soy yo. Somos todos nosotros. Pero hay que tejernos. Y para tejer, hermano, hay que meter agujitas. La aguja tiene que penetrar. Y a veces esos rincones no los queremos recibir en la vida. Pero son esos rincones los que van a dejar el tejido bien firme, bien hermoso, bien colorido. Somos incapaces de captar todo el marco que abarca al llegar a ser todo, incluye todo. Fíjense, me lo voy a volver a repetir para que haga sentido. Somos incapaces de captar todo lo que está en el marco, lo que abarca ese marco, para poder llegar a ser. Todo incluye todo, lo bueno, lo malo, lo difícil, lo fácil, lo horrible, la injusticia y lo recto, lo inesperado, lo sorpresivo, la tragedia, la felicidad, todo. Usted es una compaginación de todo lo que ha vivido. Por eso usted es una obra de arte. No somos perfectos. Pero en este camino del reino de Dios estamos buscando la voluntad del Eterno que se perfeccione en nosotros. Y eso en sí es una obra de arte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque no es obra suya. No es obra suya. A veces pensamos, cuando yo recibí al Señor, cuando yo me encontré al Señor. No, hermano, usted fue encontrado, usted no se encontró. Usted andaba en el mundo y fue el Señor que lo buscó, que lo encontró, que lo procuró. Llegó ese momento que el Eterno tuvo misericordia. Es hora de que esta alma se acerque a mí. Porque le va a dar la oportunidad a todos de que se acerquen a Él. Fíjense bien, hermano, parece un decir generalizado, pero yo estoy seguro que hoy en día, bueno, en todas las naciones que son inclusive que no tienen la religión cristiana, judía o mesiánica, que es toda basada, ¿verdad?, en el conocimiento del Dios de Israel. Hay un conocimiento del Dios de Israel, hay un conocimiento inclusive de Yeshua, el Mesías. Y han escuchado por televisión, por películas, de alguna manera han visto
la historia del pueblo de Israel. Muchos la han escuchado, quizás no la han aceptado. Pero el punto es que hay manera de decir que gran parte del mundo ha escuchado de la historia. Que la acepten o no la acepten, ya es decisión de ellos. Entonces, en este todo de la existencia ¿verdad? De nuestra vida, es en este todo que nosotros experimentamos que la existencia de nuestras vidas es tejida. Y es solo dentro de ese marco que es posible discernir el plan divino, no fuera de él. No podemos decir, es que si Dios está conmigo todo va a ir bien. Tenemos una percepción equívoca de la existencia. No se trata de que si Dios está con nosotros o no está con nosotros. Se trata que tengamos esta realidad palpable, hermanos, en nuestro entendimiento. Tenemos que pasar pruebas, tenemos que pasar resistencia, tenemos que pasar dolor. Todas estas cosas es lo que esculpen quiénes somos en el Mesías. Job dijo lo siguiente en el capítulo 2, verso 10, parte B. ¿Okay? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, porque ella le dijo, ¿verdad?, de que por qué él seguía bendiciendo a Dios. Y entonces le contesta a su esposa. Dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y a veces pecamos quejándonos. A veces distorsionando quién es Dios realmente, porque estamos enojados con la situación. Entonces, tenemos que asimilar la lección de la fe y tenemos, hermanos, que tomar el ejemplo de lo que hemos hablado. Algunas de estas notas que yo he tomado fue de una essay escrita por el rabino Bertrand en Torah Insights. Pero, ¿cómo podemos correlacionar esto con el pacto renovado? Miren lo que dice Juan 16:33. Les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En el Mesías encontremos paz. Pero acuérdense que el Mesías representa a Dios en la tierra. Él es la agencia, Él es el agente por el cual, es la puerta por la cual tenemos acceso inmediato al Eterno, al Padre, el recurso y conducto de todo. ¿Ok? En este mundo tendréis aflicción, pero confíen, tengan fe. Yo he vencido al mundo. Es decir, si estás en mí, vas a vencer. Si estás en mí, vas a tener acceso a la victoria. Si estás en mí, vas a encontrar la puerta para encontrar la solución a ese problema que te tiene detenido, a eso que te tiene neutralizado, a eso que te tiene decaído. Es a través del Mashiach Yeshua que vamos a recibir la bendición del Padre. Juan 11, 25, 26 dice lo siguiente, Yeshua dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y a veces estamos más pendientes de que no perder la vida, no perder cosas, no perder amistades, no perder finanzas, no perder esto, no perder los negocios, no perder, porque yo quiero ganar. Pero lo terminamos perdiendo, porque él dice, el que no quiere perder la vida la va a perder y el que la pierde la va a recibir de regreso. ¿Qué contradicciones más tremendas que hay en las lecciones que nos da Yeshua sobre la Torah? Es esencialmente en ese proceso de pérdida que nosotros ganamos. No estoy diciendo que es bueno, que no lo sufra, que se alegre porque tuvo una pérdida. Yo no estoy diciendo eso. Estamos diciendo que tenemos que encontrar, en vez de quejarnos, y el sufrimiento es horrible, hermano. Yo me pongo a pensar en las personas que están recibiendo, y no he visto noticias, obviamente estamos en Shabbat, ¿verdad? Pero hoy sábado, regresaban a las otras secuestradas de regreso a sus familias en Israel. No he visto noticias, verdaderamente no sé si se ha dado o no se ha dado. Es nuestra oración, Baruch Hashem, que sea así. Pero me pongo a pensar, ¿cómo se habrán sentido por estos 400 y tantos días que estas familias estuvieron desconectadas de sus familias sin saber si estaban vivas, si estaban muertas, y sabiendo que muchos han muerto? Sabiendo que podrían estar siendo abusadas continuamente. Es una pérdida horrible. O sea, la tragedia no es algo que lo tomamos que simplemente no, aguántate. Yo no estoy diciendo eso.
Pero aún así, dentro de la tragedia, hermanos, buscar el entendimiento de por qué Dios permitió esto. ¿Qué parte es culpa nuestra? ¿Qué parte no ha sido culpa? ¿Qué parte de esta tragedia se puede redimir? Porque la vida tiene que continuar. La vida, hermanos, tiene que continuar. Los que quedan vivos, yo sé que quedan tronchados, afectados, quedan por muchos años tratando de superar estas secuelas horribles que deja la pérdida de un ser querido en estas situaciones tan horribles del terrorismo, pero que quedan vivos. Y muchas de esas madres, yo miré de que una de las madres que perdió a su hija, estaba de voluntaria en todo esto de recibir a las nuevas personas que están siendo. Y yo me puse a pensar, Dios mío, esta madre, ¿cómo ha encontrado fuerzas? Porque ella quiere mantener la vida viva de su hija, la existencia viva de su hija en medio de ella. ¿Cómo? Ayudando a aquellos que han sido también víctimas, como lo fue su hija, pero que éstas tuvieron la suerte de regresar, preparando todo, siendo voluntaria, o sea, redimiendo lo que puede ser redimible de esta situación tan horrible. Juan 11, 25, 26 dijo, entonces yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, dijo Yeshua. Romanos 8, 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor, el sufrimiento no viene porque Dios no nos ama. El sufrimiento no viene porque Dios se olvidó de nosotros o porque no somos suficientes o porque... No, hermanos. El sufrimiento a veces viene porque son embates de la vida. Desgraciadamente, ninguna de estas personas que se estaban divirtiendo y que se estaban en algo, celebrando en una fiesta mundana, no, eso es otro rollo. Pero aquí estamos hablando de la misericordia de Dios. Cualquiera se podría preguntar, entonces, ¿por qué a esta sí, pero a mi hijo o a mi hija no? A mi esposo sí, a mi esposo no. A mis abuelos, porque murieron abuelos, bebés, niños, gente de todas las edades murieron, soldados. Porque a estos sí, pero a estos no. Esa es la pregunta que todos hacemos en un momento de sufrimiento y es normal. Lo que pasa es que es una manera de negarnos al sufrimiento, es algo psicológico, es una reacción normal. No queremos el sufrimiento. Dios no quiere que sufras tampoco. Pero quiere que podamos extraer de esta experiencia lo mejor que podamos, lo que pueda ser redimible. Primera de Juan 5, del 4 al 5. ¿Por qué? Dice, porque todo aquel, es una respuesta, no es una pregunta. Porque todo aquel que es nacido de Dios, vence al mundo. A veces conocemos a Dios. Tenemos una relación con Dios a través de la vida. Podemos haber nacido inclusive desde una cuna de que conocía de Dios. Pero posiblemente a través de la vida. Esa normalidad de conocimiento de Dios nos hace, aunque no lo creamos, insensibles a su presencia porque lo tomamos por garantizado. De que Dios está ahí porque leemos las Escrituras, porque vamos a la congregación, porque hacemos cosas piadosas. Pero puede ser que haciendo estas cosas se vuelvan unas funciones ¿cómo se dice? De funciones normales del diario vivir. Podemos llegar hasta normalizar tanto nuestra vida, ¿verdad? Espiritual, que podemos perder hasta el sabor del propósito de la misma. No sé si me doy a entender. Pero lo normalizamos tanto que funcionamos como algo de trabajo. Y entonces perdemos la esencia espiritual. Es lo mismo que muchos caen, ¿verdad? De decir, vamos a seguir la ley, la Torah, y se olvidan de que hay un espíritu verdadero dentro de la Torah. Es el mismo espíritu que te habla. Ese es el mismo espíritu que te despierta en la madrugada. Es el mismo espíritu que te hace reaccionar, que te hace discernir cosas. Eso es la misma palabra del Eterno. Es su misma Torah.
¿Ok? Que te hace, que viene a ti en el momento que menos se esperaba, pero alguien hace algo, te dice algo y viene el conocimiento de la Torah y entonces actúas de acuerdo a lo que le agrada a Dios. ¿Ve? Entonces, pero aquí dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Nicodemos acaso no era un hombre de Dios? Era un hombre piadoso, era un erudito, era un hombre de la ley, era un hombre que servía en el Sanedrín, era del sacerdocio. ¿Okay? No, no me recuerdo aún si era un sacerdote o magistrado, ahí me dispensan, pero creo que era en ambas funciones que él funcionaba. Pero el punto es que Yeshua le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y él se quedó perdido con el concepto. ¿Qué es lo que estaba diciéndole? Tú no eres un buen sacerdote, tú estás en pecado, tú estás mal. No, él no estaba diciendo nada. Yeshua le habló con mucho respeto porque era un hombre que servía al Eterno. Pero dijo, tienes que nacer. Y cuando él se quedó asustado, ¿qué me quieres decir? O sea, no lo entendió. Creía que era de volver, meterse al vientre de su madre. Es decir, lo entendió literal. Y a veces nosotros queremos entender la ley literalmente. Y somos injustos con personas que tal vez no tienen nuestro nivel de observancia, nuestro nivel de estudio. Tenemos que ser más pacientes, demostrar el midas ha-rahamim, la medida de misericordia del carácter de Dios, no la medida del juez. Porque es ahí donde nosotros entendemos y estamos procurando ser de la esencia del Eterno. Esa chispa que está en nosotros pasa a ser luz, no apagarle la luz a otros, porque entonces pasamos a ser oscuridad. Y esto lo tenemos que entender profundamente, hermanos, porque todo aquel que nace, ¿verdad?, de Dios vence al mundo. Yo no le estoy diciendo que usted no ha nacido de nuevo, yo soy incapaz de hacer esa acusación. El Señor tiene esa información completa y bien clara, yo no. Pero lo que estoy es invitándote, pueblo del Eterno, que caminemos en la medida de la misericordia. Usted sabe de que cuando hacemos la observación, desde el punto de vista del estudio de la Torah, de los caracteres entre Moisés y Aarón, miramos este interesante desarrollo. Es más, desarrollando un poquito el carácter de Aarón, dicen los Midrashim, las enseñanzas de la antigua sabiduría judía, dicen de que él era un hombre amoroso, incapaz de decirle no a alguien que le pedía ayuda. ¿Estamos entendiendo? Cualquier persona que tenía una necesidad, él iba. En su carácter de líder, antes de llegar al sacerdocio, tal vez él ni siquiera tenía idea, pero él era un profeta, según la tradición, ¿verdad?, del entendimiento y los escritos antiguos judíos del Talmud. Él era un líder, lo dejó como líder en el campamento Moisés cuando él se fue a hablar con el Eterno y recibir la Torah. Amén. Quedaron otros ayudándole como Ur. Desgraciadamente a Ur lo mataron cuando se rebelaron esta gente que querían hacer dioses, ¿verdad?, imágenes para adorarlos y rompiendo así el primer mandamiento. Pero entonces, ¿qué sucede? De que él accedió, 1, por miedo, 2, para darle más tiempo a Moisés que regresar, y 3, porque no era, o sea, su carácter no era impetuoso ni conflictivo, sino que era más llevadero. Entonces, en esas tres formas se observa de que uno lo amedrentaron, ¿okay? Tuvo miedo por su vida, porque habían matado a Ur. Luego, la segunda era porque era una persona que quería darle más tiempo para que pudiera regresar Moshe y lidiar con la problemática. Y tercero, porque él no era una persona conflictiva, no era una persona de pelea. Entonces, pero dice de que él a través de su vida ayudó a muchas personas a entender cuál era el concepto. Era incapaz de abordar a una persona porque estaba cometiendo un error. Y hoy en día somos bien rápidos para decirle a una persona, tú estás mal. Avergonzarlos en público. Y eso, la misma Torah nos dice que no debemos de hacer eso.
Las mismas interpretaciones de la Torah nos dicen un sinnúmero de enseñanzas sobre no avergonzar a nadie en público. A menos, ¿verdad?, que la persona insiste y uno trata de evadir, pero llega un momento que, pues, como decimos, la paciencia se corta. En esas situaciones tal vez, pero se trata de no llevar hasta ese nivel. Y también dicen del carácter de Aarón, de que él ayudó a muchos matrimonios a mejorarse. Entonces, él tenía el corazón de un sacerdote porque le gustaba enmendar situaciones. Esa es la palabra, enmendar, que las cosas que se habían roto se volvieran a juntar, que todo funcionara de una manera armoniosa. Mientras que el carácter de Moisés lo miramos que es por el libro, desde el principio. Su interpretación, por ejemplo, de cuando él abordó a los hombres que se estaban peleando, y él trató de enmendarlos, pero aquellos lo acusaron inmediatamente, y lo tomó por él y salió corriendo, porque él sabía que había cometido un asesinato, pero lo había hecho en pro del pueblo y se sintió traicionado por el propio pueblo que él trató de defender. ¿Estamos entendiendo? Entonces interpretó que la ley era el faraón va a matar al que mate a un ciudadano egipcio, y sabiendo de que él no era originalmente, ¿verdad?, de raza egipcia, entonces temió por su vida. No interpretó, yo soy de la casa real, porque aunque no soy de la sangre real egipcia, soy un príncipe creado en la casa de, y la escritura dice de que lo mandaron a buscar y por eso corrió. Ahora, todo lo que interpreta, miramos que él es más estricto. Moshe es más estricto en referencia a la interpretación, a la obediencia, ¿verdad?, a todo cómo él reacciona. Todo es por el libro. Entonces, ¿qué es lo que dicen los sabios? Entonces, eran necesarias ambas cosas. Porque necesitabas al líder que es balanceado, que quiere armonizar, que tiene misericordia, pero también se necesita el estricto que exija el curso correcto, el curso directo, el curso que te pone vertical ante la presencia del Eterno. Es decir, que se rige por la santidad que Dios demanda de aquellos que se acercan a Él. De la misma manera, nos trae el punto de discusión, es decir, que Dios tiene el deseo de utilizar a estos varones en estas habilidades de sus vidas o de sus caracteres. ¿Por qué? Porque es así como Él fundó al mundo, dicen los sabios. Y esto lo hemos enseñado en otras ocasiones, de que Dios utiliza el Geburah, que es la fortaleza, y también el Chesed, que es misericordia. Entonces, Geburah, los sabios nos comparan con la actitud de un padre. Un padre premia al hijo cuando las cosas se obedecen, pero también pone castigo o disciplina cuando el muchacho se porta mal. Entonces, es así como se debe de ser, para traer un perfecto balance o el carácter de Dios al asunto. Es bien interesante. Ahora, por eso es importante nacer. Dice, el que es nacido de Dios vence al mundo. Fíjense que él no dice, el que es nacido de mí. Yeshua no dice eso, el que es nacido del carácter de Dios, que está en la palabra, en su Torah, el funcionamiento, cómo Dios funciona, cómo Dios actúa, cómo Dios piensa, está en su palabra. Aleluya. ¿Cuántos están aprendiendo algo hoy? ¿Están todos calladitos? Aleluya, pero un amén, un aleluya. Déjenme saber que sí les está edificando. Entonces, vamos ahora rápido en esto. Mire, en el capítulo 7, 18. Pero Adonai le dijo a Moshe, yo te he puesto en el lugar de Dios ante Faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Fíjense bien la posición que lo está poniendo. Tú me vas a representar a mí y Aarón te va a representar a ti, en otras palabras. Tú dirás todo lo que yo te ordene, y Aarón tu hermano hablará a Faraón y le dirá que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Pero yo haré que su corazón endurezca, nuevamente, aunque multiplique mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Él lo va a seguir endureciendo. Faraón no te escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mi ejército, a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes actos de juicio.
Entonces, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos, los egipcios sabrán que yo soy Adonai. ¿Cuál es el propósito entonces de todo lo que va a hacer? Incluyendo los juicios. De que el pueblo, el pueblo de él, y obviamente ahora el pueblo egipcio, van a saber quién es el verdadero amo. Que no son ni los dioses de Egipto, ni tampoco el faraón. Moshe y Aarón hicieron exactamente lo que Adonai les ordenó que hicieran. 7. Moshe tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron con el faraón. ¿Por qué la Torah hace este énfasis de la edad de ellos? ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué relevancia tiene de que en medio de este litigio se mencione la edad de ellos? Tiene que ver con la sabiduría, madurez, con la esencia de sus espíritus, con la seguridad con la que ellos hablaron. Tiene que ver también de que no estaban allí para hacer concesiones basadas ni en idolatría, ni tampoco en una contención completamente enfocada de que mi Dios es más grande que el tuyo. No estaban ahí, eran hombres maduros, no tenían por qué estar jugando un juego ni tampoco militar. ¿Estamos entendiendo? No era una pelea de campo de batalla. Eran hombres de edad. Posiblemente un hombre de edad podía andar en ese tiempo, en la contextura física que tenían estos varones, podían tal vez someterse a una batalla, a pelear. ¿Okay? Eran otros tiempos. Pero el punto es de que no estaban peleando ese tipo de batalla, estaban ahí para asegurar con madurez, con certeza de que Dios es el Dios del universo. Adonai les dijo a Moshe y a Aarón, cuando Faraón les diga, hagan un milagro, díganle a Aarón que tome, ¿a quién le dijo? Dígale a Aarón que tome su bastón y lo arroje delante del Faraón para que se convierta en una serpiente. Es bien interesante, porque siempre se ha peleado y nunca le había puesto esta atención de estudio, a este punto, pero sí lo había pensado, porque se cree normalmente, tradicionalmente, que es solamente una vara. La vara de Moshe es la vara de Moshe y la vara de Aarón es la vara de Aarón. Ambas varas representan nuevamente la autoridad en santidad, la autoridad de poder que Dios le otorgó a Moshe con su comisión, como la vara de Aarón ahora se convierte no en un elemento para ser usado como algo que se le pueda atribuir, ¿cómo se llama? No es para que estas varas sean motivos de hacer idolatría a ellas, ¿ok? Sino que se vuelven como un punto de referencia de la autoridad que ha sido puesta sobre ellos. Porque fíjense bien, dígale a Aarón que tome su bastón y lo arroje delante del faraón. No el bastón de Moshe, que el bastón de Aarón. Entonces, yo he leído, inclusive, pues, algunas opiniones de los sabios, que algunos de los sabios de benditas memorias dicen que es una sola. Pero aquí te lo dice bien claramente, que es la vara de Aarón. No puede ser vara de Aarón y vara de Moisés al mismo tiempo, porque se la prestó Moisés, no. Si era profeta Aarón dentro de su comunidad, pues entonces él tenía que caminar con su vara, porque es simbolismo de que es el shepherd, que es un pastor. ¿Okay? Entonces, ahora, lo otro es que cuando viene más adelante, ¿verdad? Me estoy adelantando, cuando la rebelión de Korah, Dios mío, la rebelión de este levita, ¿cómo es que se llama? Korah, sí, de Coré. Gracias, hermano, porque me salvó. Con la rebelión de Korah, ¿qué sucede?
de que después de eso, de que se los traga la tierra, Dios, ¿verdad?, manda a decir que traigan todos los líderes y que sea Aarón el que lleve su bastón, y ese es el bastón de Aarón el que florece. Entonces, si fue el bastón de Moisés el que fue puesto adentro del arca del pacto, ¿dónde se quedó el bastón de Moisés entonces? ¿Estamos entendiendo? Son dos bastones en sí. O sea, por simple estudio de la escritura nos damos cuenta que son dos bastones. Ahora, el Señor, y aquí puse, y después vinieron los magos, los brujos egipcios, y ¿qué hicieron? Reprodujeron, ¿verdad?, el milagro. ¿Okay? El Señor le dijo a Moshe, el faraón es terco y no quiere dejar ir al pueblo. Ve a ver al faraón por la mañana cuando salga el agua, ponte a la orilla cuando salga al agua del río, ¿verdad?, bañarse. Ponte en la orilla del río y ponte frente a él. Toma en tu mano la vara que se te ha convertido en serpiente. ¿Cuál es la vara que se convierte en serpiente? ¿La vara de Moisés o la vara de Aarón? Es la vara de Aarón, la que dijo ahorita mismo la escritura. Estamos entendiendo que la misma escritura nos va diciendo qué es lo que está pasando. ¿Ok? La que se convirtió en vara en serpiente, y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, pero hasta ahora no has escuchado. Por eso el Señor dice, esto os hará saber que yo soy el amo. Tomaré la vara en mi mano y golpearé las aguas del río y se convertirá en sangre. Que lo que está diciendo Dios, tomaré la vara en mi mano, ¿verdad? Es decir, aquí está diciendo Moshe eso, pero quien hace producir no es la vara. El milagro, el portento, el prodigio no viene porque la vara cortó la agua, no porque él azotó con la vara, no, es porque la voluntad de Dios está en el asunto. Los peces del río morirán, el río apestará y los egipcios no querrán beber agua del río. El Señor le dijo a Moshe, di a Aarón, aquí se vuelve a confirmar, toma tu vara, la vara de Aarón, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, canales, estanques y todos sus depósitos para que se conviertan en sangre. Habrá sangre por toda la tierra de Egipto hasta que inclusive los cubos de madera y las tinajas de piedra va a llegar la sangre, ¿verdad? Moisés y Aarón hicieron exactamente como el Señor dijo, ¿verdad? Y él hizo todo exactamente conforme a la instrucción. Y vinieron los magos y los brujos egipcios, se hicieron magia imitando y contaminando más el Nilo. Es decir, ellos creían que esto era una competencia, por eso les dijo, porque es que la Torah hace mención de la edad de ellos y los establece como una manera anacrónica dentro de lo que se está relatando. ¿Qué tiene que ver la edad con esto? Porque está afirmando que no se trata tampoco de ellos, se trata de la voluntad de Dios y que no se trata de una pelea entre los dioses nada más, sino que Dios está determinando. Aquí no hay competencia ninguna. Aquí no hay, yo soy el verdadero Dios y yo se lo voy a demostrar a ustedes. Pero ellos insistiendo, produjeron una réplica de lo que ellos hicieron. Algunos creen que con estos sedimentos o mixtos de tinta, ellos hicieron esto, pero contaminaron más el asunto. Es decir, ellos creían que era una competencia, pero estaban exacerbando la problemática del río Nilo. Ahora, estamos por terminar, hermano, y les doy gracias por su paciencia. Estoy tratando de ver qué es lo que puedo saltar acá en un segundito. Dice, Hashem le dice a Moshe, dile a Aarón que tome su bastón y golpee el río Nilo. Moshe no se le ordenó hacer el trabajo él mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo él? Entonces nos explica Rashi, porque el Nilo protegió a Moshe cuando fue arrojado al río. Esto tiene que ver con una reciprocidad de agradecimiento. No se trata de que él estaba haciéndole culto al Nilo, sino que dándole gracias a Dios que la vía del río Nilo sirvió como un recurso para la salvación de él, para hacerlo llegar hasta las manos de Batia, la hija del faraón. Esta noción también era válida para la plaga de los piojos. ¿Okay? Perdón, me salté. No debía ser herido por su propia mano, el río Nilo, ni tampoco por lo de la plaga de las ranas. Esta noción también era válida para la plaga de los piojos.
Moshe no debía golpear la tierra para provocar la plaga porque esa misma tierra lo había salvado cuando la utilizó para enterrar al capataz egipcio cuando él huyó, ¿verdad?, de Egipto. De esta manera, la Torá nos está enseñando cuán profundo debemos sentir gratitud, no solo hacia los seres humanos que nos ayudan, sino incluso hacia los objetos inanimados con el agua y la tierra, como la tierra y la arena. Entonces, obviamente es agradecer a Dios, pero esto es como la manera como lo pone Rashi. El punto es lo siguiente. Hermanos, la tragedia del carácter del faraón es que él no quiso reconocer en ningún momento que él no tenía nada. O sea, que él primeramente tuvieron al pueblo judío, al pueblo israelita ahí por 430 años, por 210 años en cautiverio, trabajándoles de gratis, bajo abusos. No quiso reconocer tampoco la presencia de Dios en todos estos primeros juicios. Es decir, no reconoció que le estaba dando la benevolencia de la anticipación, de hablarles, de dejarles saber esto es lo que va a suceder si tú no accedes, si tú te empecinas, si tú sigues haciendo sufrir a mi pueblo. Le daba la anticipación, pero él tampoco no miró la buena actitud, la buena concesión que Dios estaba dándole en referencia a sacar al pueblo libre. Pero bueno, quiero terminar con esto. Quisiera que pusieran atención para resumir un poquito rápido. Ante el faraón, Moshe ordenó a Aarón a lanzar el bastón de Aarón al suelo. Éxodo 7, 10, 12, que ya lo vimos. Pero también vimos que en el verso 19 de ese mismo capítulo 7 es cuando se da lo de la sangre, ¿verdad? Y es Aarón quien usa su propio bastón. Acerca de las ranas, en el capítulo 8, en el verso del 1 al 3, Aarón usa su propio bastón. Después, las moscas y piojos, Moshe pronunció la palabra de Hashem. Él no tocó nada de la tierra, ¿okay? Sino que se pronunció la palabra y en el verso 20 se manifiesta eso. El ganado muerto sucede en el capítulo 9. Moshe pronunció la palabra de Hashem y también se manifestó. Los farúculos o granos en el Éxodo 9, Moshe toma cenizas y las esparce en el aire. Es decir, que ahora estamos viendo que no es necesariamente una vara la que está en función, se ha dado palabra, se ha dado también esparcir en el aire elementos. El granizo, el capítulo 9, Moshe no dijo nada, solo obedeció la orden divina, subió su brazo al cielo y en una de las manos con el bastón y cayó granizo. Entonces se entiende que la función de la mano y del bastón es una función, una doble función, porque le dice, sube tus manos, y él también sube en su mano con la otra, agarrando el bastón, y miramos por primera vez lo que sucede después en una segunda vez, cuando él abre parte el mar de los juncos, porque él levanta, le dice a Dios, levanta tu bastón, levanta tu mano y tu bastón, y hace la misma función. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el granizo cae del cielo, y ese granizo cae con fuego, cae con lluvia también. Entonces, y después miramos las otras 3 plagas en la porción más adelante, que ahí lo tienen de referencia, por cuestión de tiempo, no voy a proseguir, pero quería hacerles ver esto en Ezequiel capítulo 28, dice, Adonai Elohim dice, una vez que haya reunido a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está disperso, una vez que haya mostrado mi santidad en ellos, como la mirada con la mirada de los Coim, entonces, o sea, los Coim, las naciones, entonces habitarán en su propia tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Estarán seguros cuando habitan allí, van a estar seguros. Construyan casas y planten viñas. Sí, vivirán seguros. Sí, les asegura, vivirán seguros después de que haya ejecutado juicios contra todos sus vecinos despectivos, todos los que odian a Israel. Entonces sabrán que yo soy Adonai su Dios. Nuevamente, fíjense bien, dice, voy a sacar a mi pueblo de las naciones y lo voy a, en otras palabras, replantar en la tierra que yo les he prometido. Dice, y los Goyim van a ver
esto y se van a mirar. Todavía hay naciones que no pueden aceptar que Israel esté de regreso en su tierra, pero lo hizo Adonai de acuerdo a la profecía también en Isaías. Estarán seguros cuando habiten allí. Bueno, hay un nivel de seguridad que nosotros podemos observar, pero siguen siendo atacados por el terrorismo, ¿verdad?, de todas esas naciones que lo odian. Pero ¿qué es la promesa? Dice, construyan casas y planten viñas. No van a parar porque esto es un mandamiento que aunque no es un mandamiento, digamos, de la Torah, es parte de los mandamientos de que cultiven la tierra que Dios les ha dado por heredad. Entonces, construyan casas, desarrollen el progreso y también planten viñas, que es parte, cultiven la tierra. Es parte integral de los mandamientos que Hashem le dio. Ahora, dice, si vivirán, sí, vivirán seguros después que hayan ejecutado juicios contra todos sus vecinos despectivos. Es decir, va a venir un tiempo cuando Hashem, igualmente, que va a llegar un término que así como sacó el pueblo de Egipto, también va a permitir de que el pueblo de Israel llegue a vivir en esa paz, en ese shalom, que solamente Dios es el que lo puede ejecutar. Solamente Dios puede ser el conducto, porque Él es el verdadero recurso. Que entonces sabrán que yo soy Adonai. Y terminamos con Lucas rapidito, 2 minutos más. Dice en Lucas 11, 14, 22. Dice, estaban expulsando a un demonio mudo. Cuando el demonio salió, el hombre que había sido mudo habló y la gente quedó atónita. Cada vez que Dios hace un portento, la gente se queda atónita, la gente no lo puede creer, la gente admira, la gente dice verdaderamente hay un Dios. Pero inmediatamente que eso pasa, se olvidan. Pero algunos de ellos dijeron, inmediatamente, los incrédulos, los que tienen conflicto con ver la voluntad de Dios hecha en la tierra, es por el Baal Zebul, por el dedo de el dios de las moscas, el príncipe de los demonios, como él expulsa a los demonios. Otros, tratando de atraparlo, le pedían una señal del cielo. ¿Qué mejor señal del cielo es esa? Echar fuera demonios. Nunca nadie hacía esas cosas. Pero él, sabiendo lo que estaba pensando, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo será arruinado y una casa se derrumbará sobre otra. Ningún reino dividido va a prevalecer. Ustedes se están dividiendo. En vez de reconocer la voluntad de Dios, la bondad de Dios, el portento de Dios que ha hecho acá, lo están entregando al diablo en vez de reconocer a Dios. Así que si el adversario también está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Les pregunto, ¿por qué ustedes afirman que es por Beelzebub por donde expulso a los demonios? Si expulso a los demonios por Beelzebub, ¿por quién los expulsan ustedes? No expulsaban a ninguno. Es decir, no había poder en ellos. ¿Cuál es la autoridad que ustedes demuestran? En contraste con la demostración de parte de Dios que yo estoy haciendo. Así que ellos serán sus jueces. ¿Quiénes? Los portentos que ellos hacen. Ellos son sus propios jueces. No los demonios. Los demonios no tienen poder de enjuiciar a los seres humanos. ¿Están entendiendo? Son tus propias acciones, tus propias demostraciones del poder de Dios, los que son tus jueces. Si demuestras cosas malas, tú puedes decir que son cosas de Dios, que Dios las mandó, pero testifican tus propias acciones, a la gente se da cuenta si son de Dios o no son de Dios. ¿Estamos entendiendo? Son las acciones las que determinan lo que estás haciendo. Pero si yo expulso a los demonios por el dedo de Dios, entonces significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte, y aquí cierro con esto, cuando un hombre fuerte y bien equipado para la batalla guarda su propia casa, sus posesiones están seguras. Cuando un hombre responsable, que es fuerte, no solamente en fortaleza, sino espiritual, es responsable, hace bien las cosas, no deja su casa a la merced que se caiga, que se desbarate. No vengo yo con mi propia hacha y mi propio mazo y empiezo a darle a la pared de mi casa porque la estoy destruyendo. Eso es lo que les está diciendo, no está desconectado de lo que les está diciendo. Un reino desunido no va a prevalecer. Ustedes están peleando contra mí, que yo estoy demostrando la voluntad de Dios, y ustedes están peleando contra mí.
Entonces le dice, un hombre fuerte, un hombre bien responsable, un hombre de fe, un hombre espiritual, no viene y destruye la voluntad de Dios en la tierra. No disminuye, no le quita la voluntad de Dios en la tierra. Pero si alguien más fuerte lo ataca y lo derrota, en este caso podemos comparar al faraón. ¿Qué quería el faraón? Yo tengo a mi ejército, yo tengo las riquezas de Egipto, tengo la fama de Egipto de ser la nación más poderosa de este mundo. Y yo soy el faraón, el hijo del Dios. Entonces yo me creo, yo soy el hombre fuerte, ¿no? Tu fortaleza está basada en lo que todo el mundo te puede dar. Tú no eres hombre fuerte. Tu fortaleza está en lo que tienes, en lo que tú crees que posees. Pero entonces, ¿qué pasa? Dice, pero si alguien más fuerte lo ataca y lo derrota. El faraón reconoció cuando le dijeron sus propios empleados, sus propios siervos, ¿acaso no te das cuenta de que el Dios de ellos está destruyendo a todo Egipto? No se quería dar cuenta. Porque el único leverage, el único margen que él tenía era retener al pueblo. No tenía ningún otro. No tenía control de nada más. Entonces, no quería reconocer que un hombre fuerte, que un Dios fuerte, más que él, lo estaba venciendo. Entonces ese hombre fuerte le quita todas las armas y armaduras de las que dependía y reparten el botín. Dios se repartió muy bien porque el pueblo le pertenecía a él. Pueblo de Dios, tú le perteneces al Eterno. En este momento puedes estar amarrado, puedes estar vendado, puedes estar vituperado por cosas que el mundo te tiene envuelto, por el mosquero que el enemigo ha traído. Pero Hashem, tu Dios, te va a librar porque eres nacido de Dios y lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tú eres un hombre fuerte, tú eres una mujer fuerte, eres un pueblo fuerte porque Hashem te constituye así a través de nuestro Salvador, su Hijo amado Yeshua HaMashiach. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Baruch Hashem, ¿lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Shalom.